Marcos 14, versículos del 43 al 52. Nos vamos poniendo de pie. La palabra del Señor dice así. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús, les dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas? ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Vamos a tomar asiento, mis hermanos, voy a dejarlo con el pastor Rodrigo. Y si un hermano diácono o ujier puede ir a cerrar la puerta que está allá atrás. A lo mejor ya lo hicieron. Ustedes escucharon la palabra diácono y algunos seguro se preguntaron qué pasó. Brevemente, para los que no estuvieron en la reunión de negocios el domingo pasado, pudimos presentar un par de hermanos que gozan de testimonio en la iglesia y fueron aprobados por la iglesia, primeramente por el grupo de hermanos coordinadores de ministerios, y después fueron presentados al resto de la asamblea y fueron aprobados como diáconos a prueba. Así que ellos asumen su oficio de diaconado con todas sus responsabilidades por un año. Van a ser observados por la iglesia y después daremos un veredicto final, si así podríamos decirlo. Así que para los que un poquito alzaron las cejas, diácono, ahí está la explicación. Pero le damos gracias al Señor, hermanos, que nos permite cada día apuntar más a un gobierno bíblico. Así que ese es el sentir de los que somos parte de esta iglesia. Al estudiar la vida de Jesús, hermanos, podemos ver claramente, o si no lo han observado, los invito a que estudien, y vamos a poder encontrar dos estados en el cual el Señor Jesús se encontró. La Escritura misma da testimonio de esto. Aún en el Antiguo Testamento, Dios revela por medio de tipos que apuntaban a su Hijo Cristo la vida que su Hijo iba a llevar entre nosotros. Quizás una de las historias más conocidas por ustedes sea la vida de José, pasando de ser vendido como esclavo, estando preso, a ser exaltado como segundo del faraón. Sí, la vida de José apunta a la vida de Cristo, no apunta a tu vida. También la vida de David. Vemos su sufrimiento, la persecución que él sufre por parte de Saúl y más adelante es puesto en el trono. Y también hay otros tipos o sombras en los cuales nos revela en los estados de Cristo. Por ejemplo, vemos en el comienzo cómo el tabernáculo es llevado de lugar en lugar por los hombres hasta que tuvo su establecimiento glorioso en aquel templo construido por Salomón. Hubieron otras promesas también por parte de Dios acerca de la vida de Cristo. Dios dijo que Él sería la piedra que los edificadores rechazarían, pero que Dios lo había hecho piedra angular del templo. Leyendo también el profeta Isaías nos dice de que Cristo sería varón de dolores, quebrantado, pero que después sería exaltado, enaltecido en gran manera.
¿De qué estado estamos hablando, hermano? Estamos hablando de su estado de humillación y de su estado de glorificación de nuestro Señor. Y aparte de la cruz, que en algún momento vamos a llegar ahí, nada más creo que nos muestra su estado de humillación que lo que está sucediendo en esta porción del Evangelio de Marcos. El estado de humillación de nuestro Señor Jesucristo tiene su inicio en su encarnación, cuando Él se hace hombre. Y el teólogo John Owen respecto a esto dijo: aquel semejante a Dios decidió tomar nuestra naturaleza para que estemos en unión con Él mismo. Otro teólogo en algún momento dijo: qué gran acto de benevolencia incomparable que el maestro, para redimir a los esclavos, tome la naturaleza de un esclavo. ¿Por qué decimos, hermanos, que la encarnación de Cristo nos deja ver el inicio de su humillación? Porque ahora en la condición de hombre, Él está bajo la ley, debía de obedecer la ley, su obediencia activa, debía obedecer todo lo que la ley demandaba. Y es una humillación porque recuerden que siendo Dios no estaba sujeto a la ley, por el contrario, Él era el dador de la ley. Pero ahora, habiéndose hecho hombre, habiendo tomado forma de hombre, se humilla para venir a obedecer la ley para rescate de un grupo de rebeldes y enemigos. Y recordemos que su nacimiento tampoco fue glorioso ni pomposo. No nació en una ciudad real ni en una ciudad de alta reputación. Todo lo contrario. Y aunque es verdad que su nacimiento virginal fue un milagro, esto no dejó de ser un problema para él, porque más adelante nosotros hemos visto que usaron esto como un medio para acusarlo y decían que era un embarazo ilegítimo. Así que seguía siendo humillado. Pensaban que era producto de una relación ilegítima, pero él seguía siendo hijo del Dios Altísimo. Pero si hay una etapa de gran intensidad respecto a la humillación de Cristo, es en su pasión y en su muerte, porque ahí se nos muestra el punto climático de su obediencia. Como hemos visto la semana pasada, hemos visto que en la oración de Jesús, Él le deja saber a sus discípulos que su alma estaba triste hasta la muerte. Era tan intensa y abrumadora la situación que Él está pasando, aquello que él tenía que enfrentar, que dice Lucas que su sangre se comenzó a mezclar con su sudor. Imagínense eso por un momento, hermanos. La gran presión y la gran tristeza que invadió el corazón de nuestro Señor, un corazón humano. Y en la oración se nos deja ver lo debilitado que estaba su corazón, rogándole al Padre que si fuera posible que no probase de aquella copa, la copa de la ira de Dios. Ahora, no sabemos si eso fue todo lo que oró, pero eso es lo que el evangelista Marcos nos muestra. Y adicionalmente Jesús decía: pero no lo que quiera yo, sino que se haga tu voluntad. Y eso es exactamente lo que aconteció inmediatamente. La voluntad del Padre era que el Mesías sea traicionado y abandonado camino a la cruz. Ese es el título del sermón de hoy: el Mesías traicionado y abandonado. Y este es el enfoque de esta porción que Marcos nos presenta, que el Señor Jesús va a ser traicionado por uno de sus amigos, de pecadores, al ser tratado como un ladrón. Pero no solo esto, el resto de sus discípulos lo abandonan. Pero creo que el centro, la verdad central de esta porción es que esto es según la voluntad del Padre para que se cumpla las Escrituras. Vamos a ver que el versículo del 43 al 45 nos permite ver nuestro primer encabezado: traicionado por un amigo. Versículo del 46 al 49 veremos cómo fue humillado por pecadores. Y versículo 50 al 52 veremos que fue abandonado por todos. Traicionado por un amigo, humillado por pecadores, abandonado por todos. Y hermanos, es un reto presentar los sufrimientos y la humillación que nuestro Señor experimentó. Porque no podemos alcanzar a imaginarnos lo que su alma tan humana experimentó en momentos así.
saber que era la voluntad del Padre llevarlo por esta humillación y a la misma vez ser paciente para con sus discípulos. Les pido, hermanos, que me acompañen en oración para que el Señor prepare nuestros corazones antes de recibir la palabra predicada. Dios bendito, te damos gracias, Señor, en esta hora, que como niños, Señor, anhelamos la leche no adulterada, Señor, la leche espiritual no adulterada de tu palabra. Señor, necesitamos que tu palabra hable a nuestros corazones, que dé testimonio a nuestros corazones de lo que tu Hijo Cristo ha hecho en favor nuestro. Prepara, Señor, nuestros corazones para recibir esta palabra. Ilumina, Señor, nuestra mente, ilumina nuestro ser interior, Señor, para que podamos entenderla y aplicarla. Habla, Señor, que tu pueblo escucha. En Cristo Jesús. Amén. Es necesario, hermano, regresar unos cuantos versículos atrás para traer a nuestra mente lo que viene sucediendo, para entrar en el contexto. Hemos dicho hace un par de domingos que el lugar en donde se llevó a cabo la Pascua, por los detalles que rodeaba este evento, nos dimos cuenta que el Señor Jesús había mantenido prácticamente en secreto el lugar en donde se iban a reunir. ¿Verdad? Había sido como un misterio, no les había dado con anticipación los detalles. ¿Y cuál era el objetivo? ¿Cuál era la razón por mantener este misterio? El Señor sabía que uno de ellos lo iba a traicionar y sabía que ese traidor iba a ser Judas. Pero Jesús no quería que absolutamente nada interrumpa aquel momento solemne en donde Él les anuncia a sus discípulos el pacto que Él va a entrar con ellos. Y que este pacto era por medio de su sangre derramada y su cuerpo sacrificado, su cuerpo partido por ellos. Después de ese evento, después del anuncio de la traición que Él iba a sufrir, les hace un anuncio aún más perturbador. Le dice: todos ustedes me van a abandonar. Y con aquellas noticias perturbadoras, ellos salen a un huerto que era muy conocido por ellos, el huerto de Getsemaní. Es ahí donde Jesús está orando, como hemos visto. A diferencia del lugar de la Pascua, este huerto, nos dice Juan en el capítulo 18, era muy conocido por todos y era muy conocido por Judas. O sea, Juan hace un énfasis en eso. Dice, porque ahí se reunían ellos muchas veces. Todo este momento Jesús está completamente consciente de que llegaría Judas para llevar a cabo su traición. Pero también es necesario que recordemos, hermanos, que Judas, antes de que el Señor levantase la copa del pacto, Judas ya ha salido de la cena. El Señor le dice: ve, ya es lo que estás a punto de hacer. Así que Judas ha salido a buscar a aquellos que iban a arrestar a Jesús. Y esto es significativo, hermano, lo dijimos, porque Jesús entra a un pacto con aquellos que Él ha escogido. Judas no es parte de este pacto. Y miren cómo entonces se dan los hechos, versículo 43. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. ¿No había terminado Jesús de exhortarle a sus discípulos por qué seguían durmiendo? Que era necesario que oren. Cuando hace la aparición en escena Judas. Ahora, nosotros leemos esto muy rápido, pero un detalle muy interesante es que Marcos ve necesario, como nota editorial, recalcar que Judas era uno de los 12. Posiblemente lo hace porque el nombre de Judas era un nombre muy común entre los judíos, y para que la iglesia primitiva al leer este evangelio sepa a quién se refería. O posiblemente lo que hace es hacernos ver una vez más cómo este hombre que caminó íntimamente con Jesús, que recibió instrucciones directamente de Jesús ahora se asocia con los enemigos de Jesús. Y creo que esa es la razón verdadera, hermano. Más que una nota editorial para que no se confunda este Judas con otro Judas,
creo que el propósito de Marcos al mencionar y viene Judas, que era uno de los 12, es hacernos ver cómo esta persona que había pertenecido a un grupo tan íntimo con Jesús, ahora se asocia con aquellos que odian a Jesús. Así que Marcos está apuntando a que su audiencia vea que no todos los que están dentro de un grupo son de ese grupo. Nosotros podríamos decir, no todos los que están en la iglesia son de la iglesia. De los 12 significaba mucho. Era mucho más que un simple discípulo de los tantos discípulos que tenía Jesús. Ser uno de los 12 significaba haber recibido revelación como ningún otro discípulo. Posiblemente por esta razón el apóstol Juan, que era testigo de todas estas cosas, en su primera carta dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. No se refiere a una persona que cayó en pecado, no se refiere a una persona que está luchando con sus tentaciones como todos nosotros, se refiere a alguien que traiciona abiertamente a su Señor. Que al igual que Judas, ahora le da la espalda al Señor y se asocia con aquellos que son enemigos de la cruz. Bien, Judas puede representar la apostasía. Es un cuadro perfecto de lo que es la apostasía. Era uno de los 2 hermanos, nos lleva también a examinar nuestro propio corazón. Nosotros podríamos decir y tratar de justificarnos, decir, claro, pero nosotros no somos como ellos. Ellos recibieron, imagínense, pastor, ellos recibieron palabras directas de Jesús, estaban ahí alrededor de Jesús. Personalmente Jesús les habló a ellos. Y eso quizás nos lleva a justificarnos y hacernos un poco más débiles y qué sé yo. Pero recuerden las palabras de Pablo a la iglesia de Éfeso cuando él los exhorta y les dice, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús. ¿Qué es lo que está queriendo decir Pablo? Jesús nunca estuvo en la ciudad de Éfeso. Pero a través de la palabra predicada por Pablo es Jesús mismo enseñando a Éfeso. Así que si tú estás en esta iglesia o en una iglesia donde se predica el evangelio, donde la palabra es expuesta, es Jesús mismo hablando a tu vida. Así que traicionar a Jesús, darle la espalda a Jesús e irse corriendo con aquellos que odian a Jesús tiene el mismo grado de culpa que Judas. No hay excusa, hermanos. Jesús habla a través de la palabra predicada. Así que bien podemos actuar de la misma manera que Judas, ir tras nuestro pecado de manera consecutiva y deleitándonos en él y asociándonos con aquellos que son enemigos de la cruz. ¿Te representa esto? ¿De alguna manera te identificas con esto? Pero que no. Y miren hasta dónde va la ceguera de Judas. Su corazón está lleno de avaricia. Marcos nos dice que llegó con mucha gente. Esta gente iba armada, dice, con palos y espada. Estos iban por parte de los líderes religiosos que, como hemos visto, hasta ahora han sido enemigos de Cristo. Han sido los antagonistas en todo tiempo porque Cristo ha venido deshaciendo su sistema de religión en el cual ellos eran los únicos beneficiados. Habían hecho de la casa del Señor un comercio. Lo hemos visto cuando Jesús entra al templo. Habían hecho de las leyes, los mandamientos del Señor, los cuales debían demostrar su condición caída. Ese era el propósito por el cual el Señor le da sus leyes a ellos, para hacerle ver su condición caída y para que tengan la esperanza de que venga alguien que sí pudiese cumplirlo. Ellos han llevado la ley a usarla como un medio para ellos sentirse mejor que los demás. Nosotros tenemos la ley, decían. Sí, pero no puedes cumplir la ley, ese era el punto de la ley. Y con ellos es que se asocia Judas. Yo me imagino, hermanos, si alguno de nosotros hemos experimentado la traición
en cualquiera de sus formas, nuestro corazón que es caído y ha experimentado dolor, imagínense el corazón perfecto de nuestro Señor Jesús, porque corremos el riesgo, hermanos, de obviar su humanidad y obviar las emociones que envolvían también la persona de Jesús. Imagínense, al alzar la mirada y ver que Judas viene encabezando toda una turba para cazarlo. Y esa turba no solamente incluía mucha gente que iba por parte de los principales sacerdotes o de los escribas y de los ancianos. El Evangelio de Juan nos dice que Judas tomó a una tropa romana. Judas encabezaba todo un pelotón y abiertamente, hermano, se declara enemigo de Jesús. Esta tropa, según los historiadores, era un equivalente a la 10ª parte de una legión de soldados y el número podría variar entre 600 y 700 personas. ¿Alguna vez a ustedes lo han correteado 600, 700 personas, hermano? Yo recuerdo un día desafortunado, estaba cerca del Estadio Nacional allá en Perú y se había jugado un partido ahí. Yo esperaba el bus y esa turba cuando sale voltean carros, voltean todo. Y veo que me miran y vienen corriendo hacia mí. Y dije, ¿qué será que quieren? Decía yo. Cuando caigo en cuenta, me querían a mí, salí corriendo y un señor abrió una tienda y me pude tirar en la tienda y cerraron la tienda. Es una experiencia espantosa, hermano, ver tanta gente que viene en contra de uno. Pero en ese momento sucede algo fascinante, hermano. En una muestra de su divinidad, en una muestra que Jesús era Dios encarnado, nos dice el Evangelio de Juan, que Jesús le hace una pregunta a esta turba de gente, a estos 600, 700 y más personas. ¿A quiénes buscan?, le dice. Y todos responden a Jesús el Nazareno. Y él les dice, yo soy. Y no cualquier yo soy, como diciendo, bueno, aquí estoy. Ese mismo yo soy con el cual Dios del Antiguo Testamento se identificó a Moisés. Y lo que sucedió inmediatamente debió espantarlos. En ese momento todos debieron salir huyendo. Dice que todos cayeron al escuchar de la boca de Jesús, yo soy. Pero vemos cómo la ceguera de su pecado es tan fuerte que nada de esto tuvo efecto en su corazón. Todos cayeron a tierra y ellos se volvieron a parar. Ellos debían seguir con la meta que ellos habían trazado. Ahora Marcos nos deja ver una vez más el corazón del traidor. Miren versículo 44. Y el que les entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevarle con seguridad. ¿Hasta dónde puede llegar el corazón cegado por el pecado? Al no tener escrúpulos. A planificar de manera tan vil y pecaminosa que traiciona a aquel que nos ha salvado. Y hermano, déjame decirle que este es un peligro que aún habita en lo más profundo de nuestro corazón. Marcos nos deja ver la bajeza de la condición del hombre, que mostrando una cara, mostrando una careta, en sí su corazón está experimentando rechazo y odio por el Señor. Y eso es exactamente lo que muchos de nosotros podríamos estar experimentando en este momento. Al ser confrontado con la palabra, yo podría estar en mi corazón experimentando un rechazo y odio por el Señor. La intención de Judas es pretender despistar al Señor. Es como que si Judas maquinó, le voy a dar una muestra de mi amistad, lo voy a besar, lo voy a abrazar, para que él no sospeche. Voy a fingir. Cuando yo haga esto, ustedes ya saben quién es, agárrenlo y llévenselo preso. Hermanos, el pecado nos lleva a la hipocresía, nos lleva a vivir una doble vida, nos lleva a ponernos máscaras. Y eso se hace evidente aquí. Y no solamente es para ver a Judas, es para ver nuestro corazón. En el corazón de Judas, el dinero tenía más valor
que aquel que había venido para salvar. Él está actuando, hermanos, según la abundancia de su corazón. Donde va tu corazón, lo hemos dicho antes, ahí va el resto de tu cuerpo. ¿De qué llenas tu corazón? Y no solamente los adultos, los jóvenes que hay acá, ¿de qué llenas tú, joven, jovencita, tu corazón? ¿Qué es lo que más anhelas? Que al ver que anhelas eso, ahí va el resto de tu cuerpo. Esto lo lleva a él a actuar sin escrúpulos. Y miren la instrucción que da, dice, cójanlo preso. Ahora, esta frase, lo que realmente quiere decir, la intención es, pónganle las manos encima y mátenlo. Esa es la intención. Así que la intención en el corazón de Judas era efectivamente Jesús sea apresado y asesinado. Y es exactamente lo que van a hacer. Miren el versículo 45. Cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y lo besó. Nosotros sabemos que cuando una palabra se repite en la escritura es porque hay un gran énfasis. Miren la hipocresía o la reverencia hipócrita que Judas muestra. Le dice, maestro, maestro, rabí, rabí. Y le da un beso. El Señor Jesús nos dice Lucas que le dijo Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Es tu muestra de cariño, el arma que vas a usar en contra de tu maestro. A tal punto puede llegar el pecado en tu corazón que vas a fingir de tal manera amor por mí para entregarme. Y la pregunta de Jesús, hermano, no nos confundamos, no es porque él está sorprendido, pero es para desnudar ante los ojos de Judas mismo la maldad de su corazón. Que es la misma intención que el Señor tiene cuando deja que pasemos cosas para ver de qué está lleno nuestro corazón. Nosotros podemos disfrazar muy bien, hermanos, todas aquellas motivaciones en nuestro corazón. Muy bien. Pero el Señor las conoce. Las conoce a profundidad. Nuestro Señor Jesús, aquel que ha disfrutado la gloria desde la eternidad, aquel que todo el cielo adora y exalta, ahora es humillado hasta el punto de ser traicionado por uno que se llamaba su amigo. Y es traicionado de la manera más vil, con un beso hipócrita y malicioso. Pero no solo eso es parte de la humillación y la obediencia de nuestro Señor camino a la cruz, Él también sería humillado por pecadores. Versículo 46. Entonces le echaron mano y le prendieron. Obedecieron a detalle las instrucciones que Judas les había dado. Hemos dicho que el Evangelio de Marcos nos sorprende con estos contrastes que hace. Y miren este contraste, hermano, pues nosotros recordamos episodios en donde miles de personas corrían hacia Jesús para tocarlo, para ser sanados. Muchos pensaban que al menos si tocaban el manto serían sanados. Llevaban a sus familiares que estaban poseídos por demonios, cualquiera que tuviera una necesidad. Todos corrían detrás de Jesús para ser sanados. Y posiblemente, hermanos, muchas de esas manos que quisieron tocarlo para buscar sanidad, ahora son las mismas manos que buscan apresarlo. Tanto gente del pueblo como los guardias de los sumos sacerdotes, de los escribas, la tropa romana, todos se han unido para apresar a Jesús. Quizás en un momento de indignación y de valentía, por ahí uno se indignó, como dice el versículo 47, dice, pero uno de los que estaba allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Cabe la posibilidad, hermanos, que como es Pedro quien le está narrando estos hechos a Marcos, Marcos era discípulo de Pedro, así lo cuenta la tradición, quizás él mismo quiso obviar su nombre de la historia. Posiblemente Pedro no quería ser el centro de la historia, o quizás por la vergüenza que podía sufrir al recordar su actitud frente a lo que estaba pasando. Pero el Evangelio de Juan nos dice que esta persona que sacó la espada, bien claro, fue Simón Pedro. Pero Jesús inmediatamente interviene y le dice, mete la espada en la vaina,
la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Yo dudo que Pedro estaba defendiendo al Señor. Dijo un comentarista, es fácil querer matar por el Señor, pero qué difícil es estar dispuesto a morir por el Señor. Yo creo que se estaba defendiendo él mismo. Él vio un tumulto de gente que venía, tenía una espada y cuacatás, dijo, conmigo nadie se meta. Pero no creo que estaba defendiendo al Señor. Y hermanos, recordemos una vez más que no hay número de hombres con suficiente fuerza para tomar a Jesús a menos que voluntariamente Él no haya decidido obedecer al Padre y humillarse hasta lo sumo. Esta es la respuesta del Padre a la oración del Hijo. Ha sido clara. Esta es la ruta que debes de tomar y Él obedientemente se va a sujetar a lo que el Padre le ha dicho. Jesús sabe que debe beber esa copa, por eso dice, nadie puede evitar que yo tome esta copa. Y Jesús al ver toda esta turba también se dirige a ellos y le dice, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Al dador de la vida, aquel que dijo, el ladrón no ha venido sino para robar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y vida eterna. Aquel hombre que ofreció descanso a todos aquellos corazones que se sentían cansados y tribulados. Aquel que alimentó 5,000 y después 3,000 con unos cuantos peces y unos cuantos panes. Aquel que toda la noche había sanado miles y miles de enfermos. Aquel que ha devuelto la vista a los ciegos. Aquel que ha liberado endemoniados. Aquel que enseñaba con una autoridad como ninguno otro. Ahora es tratado como tú y yo debiéramos ser tratados. Aquel que en su corazón no albergaba pecado, ahora, vean esto hermano, ahora es considerado una amenaza para la sociedad. Vienen a buscarme como si yo fuera un malhechor, como un ladrón salen a buscarme. Han salido a verme o a prenderme como si yo fuera el peor de lo peor. No podemos dejar de lado la realidad, hermanos, que esta escena nos muestra lo horrendo que es el pecado en el corazón del hombre. Y la diferencia abismal entre aquel que va a ser de sacrificio expiatorio y aquellos que se hallan muertos en su delito y en su pecado. Esta turba posiblemente, hermanos, representa, y no posiblemente, muy de manera real, no representa cuando estábamos en nuestra condición de pecadores y rebeldes, por los cuales Jesús iba a morir. Tampoco podemos dejar de lado, hermanos, el hecho de que la providencia de Dios, en la cual se cumplen todos sus decretos, usa a estos hombres y su pecado para llevar a cabo sus planes eternos. Nada de esto pasa por el control o fuera del control de Dios. Pero obviamente nada de esto libera a estos hombres de su responsabilidad. Ahora tú quizás puedas tener un concepto distinto de ti mismo, tú quizás puedas decir, yo no creo que yo hubiera sido parte de esa turba, yo no sé, al ver a Jesús tan bueno, porque era tan bueno, yo lo hubiera defendido. Cuando yo te puedo decir de mí, yo estoy seguro que yo hubiera sido parte de esa turba. Yo estoy seguro que yo hubiera sido parte de la turba que hubiera querido apresar a Jesús. Porque así de horrendo es el pecado, hermano. Y no solo yo fuera, de cierta manera yo fui. Es por mi pecado que Jesús fue crucificado. Y si tú has confiado en Cristo, es por tu pecado que Jesús fue tratado de esta manera, para hacer de expiación por tu pecado. Jesús lo reprende por esta actitud. Dice, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. ¿Por qué actúan con cobardía? ¿Por qué vienen en la oscuridad? ¿Por qué vienen sigilosamente en medio de las tinieblas? Porque lo que el pasaje quiere decir es que cada mañana enseñaba. O sea, cuando era de día yo enseñaba y ustedes vienen de noche, escondidos en las tinieblas, como cobardes.
Pero él entiende por qué y él lo dice. Y esto es para que se cumplan las escrituras. Es para que la voluntad del Padre se lleve a cabo perfectamente. Y todo aquello que el Padre ha decretado, hermanos, que va a suceder, va a suceder. Aunque muchas veces eso que va a suceder produzca dolor en tu vida. Hay situaciones que el Señor no solamente permite, decreta dolor para que nuestra alma siga siendo conformada a la imagen de Cristo, para que nuestro ser interior crezca a la estatura del varón perfecto que es hecho conforme a Cristo Jesús. Por eso que la palabra no dice que todas las cosas juntas, no dice todas las cosas buenas, ni tampoco dice que algunas cosas malas te van a pasar y que esperes que venga algo mejor. La palabra bien claro dice que todas las cosas juntas cooperan para un bien. ¿Y cuál es ese bien? Que seamos hechos conforme a la imagen de Cristo. No, hermanos, ese pasaje no te salió bien este plan, no te preocupes, todas las cosas obran para bien, o sea, algo mejor va a venir. Ese no es el mensaje. Todo se cumple para que la voluntad del Padre se lleve a cabo perfectamente. Jesús no podría haber sido apresado antes tampoco. Jesús no podría haber sido llevado a la cruz en otro día. La voluntad del Padre era que ese día, el día de la Pascua en especial, a la misma vez que cientos de miles de corderos eran degollados, aquel cordero perfecto fuera contado entre los malhechores como sacrificio por rescate de muchos. Ese era el tiempo indicado y nada lo iba a alterar. Absolutamente nada. Hasta aquí, hermanos, tenemos la traición de Judas, la traición de un amigo cercano con un beso. Da la señal para que esta turba le caiga encima a Jesús. Él ha dado la orden. Esta multitud de personas, como hemos dicho bien, podría llegar hasta 700 personas, le han echado mano y, como dice Juan, lo amarraron. Nuestro Señor ha sido humillado por pecadores. Y no solamente por pecadores, podríamos decir por pecadores y para beneficio de pecadores. Tontamente, Pedro pretende mostrar cierta valentía sacando su espada. Y el Señor Jesús le dice: Pedro, esto está reservado para mí, no interfieras. Y una vez más, en medio de todo, Jesús muestra su misericordia y su poder, que aquella oreja que Pedro había cortado, que era de un siervo, de un sumo sacerdote, Jesús lo sana. En medio de todo eso, hermano. Por su lado, Mateo registra las palabras que Jesús también le dice a Pedro y le dice: ¿piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él daría a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Mira, hermano, si nosotros estuviéramos hablando de un hombre que no resiste su arresto porque no le queda otra, digamos que esa turba que salió del estadio me hubiera alcanzado, no me quedaba de otra, hermano. No tiene recursos cómo librarse de la turba que lo viene a atacar, no le queda de otra, se va a entregar. Pero ese no es el caso de Jesús. Ese no es el caso de nuestro Señor. En todo tiempo Él tenía autoridad y se lo deja ver a Pedro. Creo yo que para darle confort al corazón de Pedro, pero para mostrar que Él seguía siendo Dios encarnado. Que aunque todo esto parezca terrible, Pedro, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo tengo el poder. Si contamos que cada legión de soldados es entre 5,000 y 7,000, su matemática, hermano, no es clase de matemática, pero estamos hablando de un montón de ángeles. Pero una vez más él dice: ¿y cómo se cumplirían las escrituras? Que así debe de suceder. En su estado de humillación vemos entonces el clímax de su obediencia, pero aún falta un poco más. Quizás uno de los episodios más tristes, versículo 50, dice: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Corrieron, podríamos decir. Se cumple lo que el Señor les había dicho unos instantes atrás: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Todos huyeron, dejando completamente solo al Señor, enfrentando una turba enfurecida, embriagada de pecado, que tratarían a Jesús con el mayor desprecio.
La palabra de valentía que ellos en algún momento han dicho, no, Señor, yo moriré por ti. No, yo también moriré por ti. Han quedado en vergüenza total. Porque, hermano, es un grave error confiar en nuestras propias fuerzas. Es un grave error que tengamos un concepto de nosotros mismos más alto del que debemos. Es un grave error, hermanos, ignorar el potencial que tiene nuestro corazón para hacer aquellas cosas que nosotros ni nos imaginábamos. Es un cuadro patético, hermanos. Es un cuadro patético que todos ellos en algún momento profesaron lealtad para con el Señor y que ahora todos han huido. Pero ninguno de nosotros aquí podría ponerse por encima de los apóstoles. Ninguno de nosotros podría decir, yo me hubiera quedado al lado del Señor hasta el final, todos nos hubiéramos ido. Así queda el Señor completamente abandonado. Esa es la decisión de Dios Padre, que en su pasión le enfrentase completamente solo, traicionado, humillado, abandonado. Por ti y por mí, hermano. Por ti y por mí. Pero quizás lo más enigmático de todo esto es este personaje misterioso de los dos últimos versículos. Miren, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Quién era este personaje que seguía a Jesús? ¿Quién era este joven que perseguía a Jesús? Y hermano, déjeme decirle, para el punto de la historia no es relevante. No importa descubrir la identidad de este joven. Unos dicen que podría haber sido el mismo Marcos, que estaba bastante joven, que al escuchar toda la bulla salió con su ropa de cama, que era una sábana, a ver lo que pasaba. Otros dicen que pudo haber sido uno de los discípulos que habitaba en el aposento alto donde se habían reunido. No sabemos. Pero el enfoque es el siguiente, hermanos. Aún aquel que parecía que seguiría a Jesús un poco más, aún él terminó huyendo. Y terminó huyendo en vergüenza. Tanto fue el temor que tuvo que no le importó correr desnudo para salvar su vida. Muchas veces, hermano, la Biblia hace relación a la desnudez con la vergüenza producida por el pecado. Ahora tengo que hacer la aclaración. Yo no estoy queriendo decir que de manera alegórica eso es lo que la Biblia nos presenta aquí. Pero podríamos darle una aplicación. Muchas veces preferimos huir con nuestra vergüenza que seguir al Señor. Muchas veces la vergüenza producida por el pecado, lo primero que nos lleva es a huir, a escondernos del Señor. Quizás este muchacho simplemente puede estar representando el sentir de todos los discípulos que salieron corriendo. Sufrieron una gran vergüenza y una gran decepción porque Jesús no es el Mesías que ellos esperaban. Le han dado la espalda a Jesús. Traicionado, humillado y abandonado. Experiencias con las cuales nosotros mismos podríamos identificarnos hasta cierto punto, porque estoy seguro de que has experimentado al menos una de ellas, si no todas quizás. Pero nadie las experimentó como Jesús. Nadie las soportó de manera voluntaria e inmerecidamente. Tú has recibido una traición, no eres completa víctima. Jesús recibe todo esto de manera inmerecida y voluntaria. Él las experimentó para que su pueblo sea reconciliado con el Padre. Y no hubo ni siquiera uno solo que se quedase con él. Todos huyeron y lo abandonaron. Aunque él experimentaría un abandono mayor aún en la cruz. Y llegaremos ahí en su momento. Sin lugar a dudas, hermano, la voluntad del Padre fue quebrantarlo, herirlo por nuestros pecados, pero me temo, hermanos, que aún así, teniendo este cuadro, este episodio delante de nosotros, aún reconociendo esta verdad, muchas veces nos identificamos con este joven de la historia. Este joven anónimo muchas veces nos identifica.
Este hombre este joven que huye sin rostro, que abandona a Jesús, posiblemente tiene tu rostro o mi rostro. La gran diferencia es que nosotros ya sabemos la obra que Jesús vino a hacer a nuestro favor. Y aún así decidimos muchas veces huir por nuestra vergüenza. Escogemos nuestra vergüenza, producto de nuestro pecado, en vez de correr a nuestro Señor. Examinemos nuestros corazones, jóvenes, adultos, examinemos nuestros corazones. ¿De qué está lleno tu corazón en este momento? ¿Estás corriendo tras tu vergüenza o estás corriendo hacia el Señor, que es ahí donde vas a encontrar alivio, descanso, perdón para tu pecado? No importa lo grave de tu pecado. Hermanos, que ni la presión del pecado, ni la presión del mundo, que muchas veces quiere cuestionar nuestra fe, nos lleve a abandonar a nuestro Salvador. Cabe la posibilidad también de que muchos que estuvieron aquí presentes en esta turba, muchos de aquellos que fueron a arrestar a Jesús, cabe la posibilidad que fueron parte de la audiencia que escucharon el evangelio por labios del mismo Pedro en Hechos 2. Cabe la posibilidad que muchos de estos que fueron a golpear a Jesús se hayan arrepentido y no importando la gravedad de su pecado, fueron perdonados. El apóstol Pedro nos dice Hechos 2 cuando predicó, se dirige a una multitud de gente culpándolos de la crucifixión del Señor. Puede ser que algunos nunca estuvieron ahí, pero quizás hubieron algunos que sí. Y al arrepentirse, al poner su fe en Cristo Jesús, recibieron perdón para sus pecados y dice que muchos de ellos sintieron un gran dolor en su corazón y preguntaron, ¿qué haremos? Y él les dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús para perdón de pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Si tú estás sin Cristo hoy aquí, tus pecados en contra de Jesús no son menos gravosos que aquellos que lo arrestaron. Tus pecados en contra de Dios no son menos graves que aquellos que pusieron manos sobre Jesús para llevarlo preso. Pero solo hay una solución para tu condición. Solo hay una solución para tu enemistad con Dios. Tú puedes negar esa enemistad, pero si no tienes al Hijo, permaneces en ese estado de rebeldía abierta en contra de Dios Padre. Tu único remedio es Cristo. La única manera que salgas de esta condición de enemistad en la que te encuentras hoy es que vayas a Él confiando en su sacrificio, arrepintiéndote de tus pecados y como le dijo Pedro a esa multitud de personas, que eran 5,000 personas, recibirás perdón de pecados y el don del Espíritu Santo para vida eterna y serás salvo. Clama por misericordia. Corre a Dios hoy. Corre a la cruz de Cristo hoy. Haz tuyo su sacrificio porque Él murió por pecadores como tú y que sea día de salvación para tu vida el día de hoy. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, que nuestro campeón, nuestro Salvador, Cristo Jesús, Señor, aún encontrándose en ese estado de humillación, obedeció perfectamente todo lo que tú le habías encomendado. Y no ha perdido a ninguno, Señor, de lo que tú le has dado. Que el día de hoy, Señor, aquellos que son llamados por medio de tu palabra, respondan, Señor, positivamente a la invitación del Evangelio. Que tu iglesia, Señor, no baje sus brazos y que sigamos, Señor, luchando la buena batalla, Señor, corriendo la carrera de la fe. En Cristo Jesús. Amén. Si alguien podría anunciar que vamos a tener la Santa Cena a las profesoras, por favor, para que suban con los niños.